Ahí está. Bueno, no sé si estuvieron viendo respuesta sexual humana. Es un tema fácil dentro de todo. Por ahí elección tiene algunas cosas un poco más complicadas. Pero la idea era arrancar, o sea, desde que sale el espermatozoide hasta que termina fecundando, ¿sí? Al ovocito ovulado, y nada, se da la implantación. Por eso haré un poquito de ciclo celular, ¿sí? Que se acuerdan que iban a hacer los cambios que iba a sufrir la célula para poder terminar dividiéndose, ya sea por mitosis o meiosis, y que íbamos a tener distintos checkpoints. En la fase G1 íbamos a tener eh, hipertrofia, o sea, iban a haber mucha síntesis de proteína y de ARN. En la fase S iba a haber replicación del ADN y la fase G2 iba a ser preparatoria, se iba a revisar que todo esté bien. Y bueno, después la mitosis o la meiosis. Por si acaso, yo toda la info la saqué del Tres Guerras, uy, malé el nombre. Tres Guerras, creo que es, Tres Guerras, algo así. Es un libro de fisiología que está bueno, está en nuestra biblioteca virtual. Y saqué algunas cosas de la Target y del Guyton, que ahí ya vamos a ver más adelante, pero hay algunas cosas que están copadas del Guyton. Y bueno, la meiosis, sí, que se tiene que saber qué pasa en cada fase, o sea, en cada etapa de la meiosis y de la mitosis, y cuando hay variabilidad genética. Acuérdense que la profase 1 iba a tener varias etapas, que dentro había una que iban a tener el crossing over y después en la metafase íbamos a tener un segundo factor de variabilidad genética que iba a ser la segregación aleatoria de los cromosomas. ¿Se entendió hasta ahí lo que dijimos? Ah, yo no puedo ver el chat, pero bueno, cualquier cosa me avisan. Y bueno, íbamos a tener la ovogénesis acá y la espermatogénesis. Que se iban a dividir primero por mitosis, ¿sí? Con las espermatogonias y las ovogonias, iban a sufrir distintos cambios mitóticos, meióticos, perdón, y nos iba a terminar dando al pronúcleo femenino, o sea, al ovocito secundario y al espermatozoide. Y después también vamos a tener los folículos ováricos, que iban a ser las células de la granulosa y de la teca, que van a estar rodeando a los ovocitos. Que bueno, acá se mezcla un poquito con embrio, que está bueno, que teníamos las células sexuales primitivas, que salían del saco vitelino, y después íbamos a tener los ovocitos primarios, con un folículo primordial. ¿Se acuerdan en qué etapa o fases? Ah, bueno, lo dice acá. Se iba a quedar detenida, ¿sí? En la primera división meiótica, en la profase 1, el ovocito primario. Cuando llegamos a la pubertad, vamos a empezar a madurar estos ovocitos por todo el eje. Bueno, justo este es masculino, pero por el eje. Entonces iba estimulado por la FSH, los folículos iban a cambiar, ¿sí? Hasta ser ovulado el ovocito por un pico de LH. Este pico de LH iba a hacer que el líquido folicular empiece a haber más líquido folicular, entonces el folículo de grafo maduro se va a chocar contra la pared del ovario y lo que iba a pasar es que íbamos a tener algunos vasos que por la presión iban a colapsar, que esto también vamos a ver colapsos de vasos en la erección. Y bueno, se iba a romper, ¿sí? Y después, bueno, por eso en la mujer, en el ovario, vamos a ver que tiene como cicatrices, ¿sí? Y como un color más pálido. Se va a liberar el ovocito y por medio con la corona radiada importante, y por medio de
las células ciliadas de la trompa iba a empezar a moverse, ¿sí? Y en la ampolla iba a ser fecundada por el pronúcleo masculino, ¿sí? Que acuérdense que podía ser 23 cromosomas, o sea, y tener el X, o podía tener el Y, ¿sí? El cromosoma sexual Y o X. En cambio, la mujer iba a ser XX, en cambio, el hombre XY. Íbamos a tener en el XY el gen SRY. Y bueno, se produce la fecundación y va a terminar la meiosis, ¿sí? Y se va a formar el segundo cuerpo polar. Acuérdense que con las divisiones meióticas del ovario, o sea, perdón, del ovocito, nos iba a dar en la primera meiosis un cuerpo polar, pero que iba a tener los mismos cromosomas, pero lo único que cambiaba era que el citoplasma se repartía de forma desigual, cosa que no pasa en los espermatozoides, bueno, espermatogonios. Y bueno, eh, se va a formar el cigoto, ¿sí? Y va a empezar, va a llegar hasta el útero por medio de estas células ciliadas. Y vamos a tener acá tres etapas, o sea, ahí vamos a tener primero cigoto. Por estar rodeado por la corona radiada, iban a empezar a sufrir mitosis estas células, ¿sí? Y se iba a formar la mórula de 8 a 16 eh, células. Esto es antes de entrar al útero. ¿Y qué pasa? Este cigoto, o sea, ahora convertido en mórula, se iba a empezar a llenar de líquido y nos iba a ir el citotrofoblasto y el trofoblasto. Y se nos iba a formar el blastocele, ¿sí? Se nos iba a formar el blastocito. ¿Qué pasa con el blastocito cuando llega al útero? Vamos a tener tres etapas. Primero, la de aposición, en la cual va a haber una conexión blastocito-útero, pero va a ser más irregular, va a ser menos estable, por así decirlo. Esta es la de aposición. Después íbamos a tener una de adhesión, ¿sí? En el cual se iba por así decirlo, conectar mejor, o sea, se iban a llegar a los receptores. Y después una de invasión ya, ¿sí? Que el blastocito se metía para adentro. Pero bueno, esto es, ya lo anduvieron viendo seguro, y nada, era un poco de repaso. Y después acá le puse el eje también, porque acuérdense que para la espermatogénesis teníamos a la ABP que te fijaba la testosterona y nada, o sea, la testosterona te iba a estimular esto, espermatogénesis. ¿Y por qué le estoy hablando de esto? De espermatogénesis o génesis, porque bueno, hoy vamos a ver todo el recorrido, ¿sí? Y bueno, todo esto, antes de ser fecundado, el espermatozoide va a tener una serie de cambios. Primero va a tener la maduración, ¿sí? En el epidimo, en el cual va a estar 24 horas. Después, o sea, va a salir del testículo y va a ir para el epidimo. Acá ustedes seguro lo estudiaron mejor, o sea, teníamos la red de Testi, conductillos deferentes, pero bueno, eso ya lo vieron. Sale el espermatozoide, va para el conducto deferente, ¿sí? Acá se ve mejor, del testículo al epidimo, conducto deferente. ¿Qué pasa? El conducto deferente, o sea, el testículo, lo que nos va a dar es los espermatozoides, pero, por ejemplo, la próstata, las vesículas seminales y las glándulas de Cooper nos iba a dar el líquido seminal, que cuando se unía todo esto en la uretra a nivel del bulbo, se iba a formar el semen, ¿sí? Que después va a ser propulsado por un músculo que ya vamos a ver, y va a llegar a la vagina. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Perdón si voy muy rápido. Eh, Párenme de última.
Pero bueno, un poco eso, o sea, lo que vimos hasta ahora son cosas que ya habían visto, por eso no quería profundizar mucho, incluso cosas de Creci, pero bueno. Respuesta sexual humana. ¿Qué va a ser la respuesta sexual humana? Van a ser una serie de cambios que se va a dar en todo el cuerpo, ¿sí? No solo en lo genital. Pero bueno, acá les di las tres definiciones eh, que da el libro, o que yo vi, que te da una más esquemática, que iba a ser la secuencia cíclica, o sea, de estas etapas o fases, ¿sí? Cuando hay una estimulación, que puede ser táctil, es decir, estimulación en el pene o en la vulva, o psicogénica, o sea, imaginativa, auditiva, ¿sí? Y nada, iba a ser, acá desde el punto de vista más fisiológico, reflejos del sistema autónomo y somáticos en conjunto, que bueno, del autónomo íbamos a tener eh, parasimpático y simpático, ¿sí? Que, que bueno, lo vamos a ver al final de la clase eso, que te regula cada uno. Pero bueno, y vamos a tener distintas hormonas y neurotransmisores que van a hacer todo el proceso. Y vamos a tener distintas etapas. Primero la excitación, que va a ser un poco lo que les dije, ¿sí? El inicio de la respuesta por estímulos, tanto físicos como psicogénicos o psicógenos. Después el orgasmo, que va a ser esta descarga repentina de tensión, ¿sí? Porque vamos a tener mucha tensión en los músculos del periné, que se van a estar contrayendo rítmicamente. Entonces, bueno, va a ser la fase más breve. Bueno, acá dice que hay como una alteración de la conciencia, sí, pero bueno, eso no es tan importante. Y después la resolución, o sea, el retorno a la homeostasis. Pero bueno, después, un dato interesante por ahí, vamos a tener un aumento en la vasopresina, la excitación, en el orgasmo de oxitocina, y en la resolución de prolactina, ¿sí? Que iba a inhibir a la dopamina, lo que también te va a llevar a esto, a la resolución y a la detumescencia, que va a ser la tumescencia va a ser el aumento de, por ejemplo, el glande o distintos órganos, y la detumescencia va a ser lo contrario. Bueno, la excitación, específicamente la excitación va a estar caracterizada por procesos de vasodilatación. ¿Qué significa esto? Acuérdense que íbamos a tener vasos, ¿sí? Vamos a tener arterias que van a estar inervando, por ejemplo, al pene y a la vagina. Entonces va a darse un proceso que vamos a explicar más adelante, pero si va a relajar el músculo liso de estas arterias, lo que te iba a dar que una entrada de sangre, ¿sí? Te entraba mucha sangre porque se vasodilataba, o sea, el músculo liso se relajaba, entonces se ensanchaba la arteria, o sea, íbamos a tener así y ahora vamos a tener así, exageradamente, ¿no? Pero bueno. Y por esto, o sea, que se llena de sangre, se nos va a erectar el pene y la vulva, y lo que les decía, aumentar el tamaño de algunos órganos, como el testículo, la mama, etc. Y específicamente en la mujer vamos a tener, eh, va a requerir más tiempo, al final, más adelante hay una esquemita, pero va a llevar más tiempo, y en un momento avanzado de esta etapa vamos a tener un plexo venoso, ¿sí? Que el plexo iba a ser una red de distintos elementos que se entrecruzan entre sí, y vamos a tener un plexo venoso, acuérdense, por ejemplo, en el cordón espermático, ¿sí? Que iba a pasar por el trayecto inguinal, o un plexo nervioso, puede ser el plexo braquial. Entonces, acá vamos a tener un plexo vascular, ¿sí? De venas, que van a encargarse de drenar la vagina, ¿sí? Esto es específicamente en la mujer. ¿Y qué pasa? Por la acción de distintos músculos y porque, o sea, se va
a tapar, o sea, se van a colapsar estas venas, se van a chocar, ¿sí? Contra la luz, van a hacer presión contra la luz, y se va a estrechar el tercio externo de la vagina. Entonces te va a quedar, ¿sí? Como así, el tercio externo, y los dos tercios internos se van a ensanchar. Entonces ven que queda como una botella. No soy el mejor dibujando, pero bueno. Entonces eso. ¿Y por qué es importante esto también? Porque, ¿qué pasa? Acuérdense que la vagina iba a tener un pH ácido, ¿sí? Iba a ser antiséptico. ¿Qué quiere hacer este pH? O sea, quiere evitar, ¿sí? La proliferación de bacterias, hongos, virus. Pero ¿qué pasa? El espermatozoide va a necesitar un ambiente más básico. Entonces, junto con el líquido seminal, ¿sí? Que nos iba a dar todas las glándulas que les conté antes en el hombre, ¿sí? Como la próstata, la búlbula uretrales, vesículas seminales, nos iba a dar un ambiente básico para el espermatozoide, pero el mayor actor va a ser que cuando pasa toda esta presión contra la luz, ustedes, los capilares, ¿se acuerdan lo que eran los capilares? Que nos iban a conectar, iban a ser como pequeños vasos que nos iban a conectar las venas con las arterias, por ejemplo. Y las paredes, esto lo vamos a ver mejor en trabajo, pero iban a tener como agujeritos, ¿sí? Muy chiquititos, porque ¿qué pasa? Acuérdense que teníamos células adentro, o sea, entonces no queremos que se nos escape todo, sino que en el capilar iba a ser como un colador, ¿sí? Con agujeritos chiquitos. Entonces, por una diferencia de presión, que lo vamos a ver también en trabajo, lo que va a pasar es que se trasuda, ¿sí? El plasma. Se da una trasudación del plasma y lo que sale van a ser aguas mayores. ¿Qué pasa? Esta trasudación va a ser básica, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es neutralizar el pH vaginal para que los espermatozoides sobrevivan. Y también va a facilitar la penetración y los movimientos del pene. Y después vamos a tener en la vagina algunas glándulas, eh, perdón, en la vulva vamos a tener a las glándulas de Bartolín, y después íbamos a tener en el útero, ¿sí? Unas glándulas que también nos iba a dar una secreción mucoide, que no iba a actuar principalmente en la neutralización del pH vaginal, pero se va a juntar con todo esto y bueno, nos va a dar la lubricación. ¿Alguna duda con excitación? ¿O hay algo que no se entendió? ¿Voy muy rápido? Mejoras. En la excitación, perdón, la excitación. En el orgasmo, ¿sí? Vamos a tener cosas parecidas en el hombre y la mujer, eh, pero bueno, vamos a arrancar en el hombre. Vamos, primero que nada, a tener contracciones de músculo liso, ¿sí? Del conducto deferente, de la próstata, vesículas seminales, para esto, para la emisión del líquido seminal, que bueno, si iba a terminar recolectando con los espermatozoides, todo en la uretra a nivel del bulbo, en el bulbo. Eh, y que por acción de los músculos estriados propulsores, ¿sí? El isquio cavernoso y el bulbo cavernoso, que en realidad ya no se llama más así, sino que lo van a encontrar como bulbo esponjoso, lo que nos va a hacer va a ser la, nos va a dar la eyaculación, ¿sí? Y también nos va a ayudar en la erección. También cuando se llena el bulbo de semen, o sea, cuando tenemos mucho semen, vamos a tener la eyaculación inminente, que bueno, es un dato, pero es esa sensación de querer eyacular, ¿sí? Que bueno, es eso. Y después, también, ya que estamos hablando de eyaculación, cuando pasa todo este proceso, ¿sí? Ya de eyaculación, todo eso,
la próstata, acá está la próstata, vamos a tener un esfínter interno y un esfínter externo. Que nos va a interesar va a ser el interno, ¿sí? Que ya lo vamos a ver bien en el SER. Pero el esfínter interno va a ser músculo liso, que por acción de la noradrenalina se va a cerrar, porque ¿qué pasa? Nosotros no queremos que la eyaculación termine acá, entonces queremos evitar esa eyaculación retrógrada, y no mucho más que eso, y también es importante para que no se mezcle el semen con la orina. Y bueno, acá les dice un poco de que la distancia que se va a proyectar, o sea, de 15 a 30 centímetros desde el meato urinario, pero con la edad, eh, o sea, estos músculos propulsores, estos específicamente, se van a ir debilitando, entonces, bueno, es menor la propulsión. Y también durante el orgasmo va a haber contracciones rítmicas de los músculos del periné, que estos dos también son del periné. Y en la mujer pasa lo mismo, también va a haber contracciones rítmicas de los músculos perineales. Bueno, específicamente estos dos músculos, ¿por qué van a ser importantes? Lo que va a pasar es que van a comprimir, o sea, estas venas, ¿se acuerdan que yo les dije que iban a colapsar los capilares, ¿sí? Porque van a tener paredes muy frágiles y también, o sea, las venas se van a ocluir por un hecho de válvula natural, que bueno, frente a la presión se cierran. Pero lo importante es que diga que se ocluyen y que nada, eso, no va a poder volver la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener a las arterias con el músculo liso relajado de las arterias, ¿sí? Entonces se va a vasocongestionar, es decir, se va a llenar de sangre. Entonces los cuerpos cavernosos y esponjosos se van a llenar de sangre y van a aumentar en volumen, ¿sí? De rigidez. Que bueno, a su vez, estos plexos venosos van a estar eh, eh, presionados contra la túnica albuginia. Pero bueno, por eso en el glande no vamos a tener rigidez, pues no tenemos túnica albuginia, sino que en los cuerpos cavernosos sí, entonces se llena de sangre, hace que aumenten de tamaño, eh, y las venas se van a presionar contra la túnica albuginia, no va a poder volver y va a quedar rígida. Eh, no, y eso, o sea, esto es lo que va a producir la erección del pene, que va a estar estimulado principalmente por el parasimpático, y después también el simpático, o sea, te va a dar lo contrario, ¿sí? Después vamos a ver que igual el simpático te puede dar algunas cosas para la erección, pero después lo vemos bien. Pero esto, o sea, lo que va a pasar, ¿sí? A ver, acá les muestro la imagen para que vean que está en los dos, tanto en masculino como en femenino. Sí, y me interesa, primero vamos con este, el isquio cavernoso, que va a ser este de acá, ¿sí? Que va a estar rodeando los pilares del pene y va a estar tener origen en la tuberosidad isquiática y en la rama isquiopubiana. Y nada, se va a insertar en el pilar del pene, lo va a estar rodeando, entonces se va a contraer y va a pasar que las venas también se van a presionar contra el hueso, ¿sí? Y bueno, va a estar inervado por el nervio pudendo. Y después acá les puse el bulbo esponjoso, ¿sí? Que ven que va a estar rodeando el bulbo, entonces esto se va a contraer, va a ser como una, no sé cómo decirlo, como una bolita de goma, así, que ustedes cuando la apretan, eh, entonces esto se va a apretar y va a salir propulsado el semen. Acá les puse una imagen de la uretra, ¿sí? Que vamos a tener tres porciones: uretra prostática, membranosa y esponjosa. Acá se ve bien las glándulas de Cooper, ¿sí? Que acuérdense que iba a dar también para el líquido seminal. No, y no mucho más que esto. Acá está el esfínter,
que les hablé antes de músculo liso que se va a cerrar, y eso. Y ahora el orgasmo en la mujer. Va a ser parecido, o sea, vamos a tener contracciones del músculo liso, ¿sí? Como en el hombre, acuérdense que teníamos el conducto de frente, o sea, en las glándulas, ¿sí? En el conducto de frente, en la próstata, eh, etcétera, que lo que va a hacer es eso, producir el líquido seminal y terminar dándote el semen. Y la mujer vamos a tener contracciones del miometrio, ¿sí? Que va a ser la capa media del útero, y vamos a tener el... Bueno, no importa, eso ya, lo estuvieron viendo estos días, no, no los quiero complicar más. Pero bueno, el miometrio, o sea, la capa muscular del útero. Y también va a haber contracciones rítmicas de la musculatura perineal, ¿sí? Em, bueno, ¿se acuerdan que yo les hablé de la botella invertida que se forma, ¿sí? Que el tercio externo de la vagina se iba a estrechar y los dos tercios eh, internos se iban a ensanchar, ¿sí? El útero también va a subir. Esto se llama plataforma orgásmica y vamos a tener un músculo, el pubo coxígeo o un músculo elevador del ano, que lo que nos va a hacer, nos va a dar como movimientos, ¿sí? En, eh, en la plataforma orgásmica va a ser el tercio externo de la vagina. Otra cosa del orgasmo en la mujer puede ser que después de que se da la resolución, o sea, que termina, en vez de volver a la homeostasis, vuelve a un nivel de excitación alto, entonces lo que te puede dar es varios orgasmos, ¿sí? Que en el hombre no. Y va a tener, va a haber una diferencia en la refractariedad entre el hombre y la mujer. El hombre íbamos a tener un periodo refractario en el cual va a ser difícil producir una nueva respuesta sexual, ¿sí? Va a durar varios minutos y con la edad se alarga. Y en la mujer pueden pasar estados similares, tras orgasmos muy intensos, pero va a ser difícil. Y además está lo que les conté, o sea, de que vuelve a un nivel de excitación alto, entonces te puede dar todas las fases de vuelta y te termina dando otro orgasmo, ¿sí? Por eso tiene una respuesta multiorgásmica. Em, ¿Cómo se da la resolución? Vamos, se va a dar en el hombre la eyaculación, pero bueno, lo que va a pasar es que se reduce la vasocongestión y vamos a tener vasoconstricción, o sea, va a volver este músculo liso de las arterias a contraerse. Y ya vamos a ver cómo se da específicamente el nombre. Y bueno, se da también relajación muscular de los músculos del periné que se estaban contrayendo rítmicamente. Entonces, como no te está entrando tanta sangre, porque ya no hay más vasocongestión, vamos a tener vasoconstricción, los cuerpos cavernosos y esponjosos van a perder volumen, entonces las venas que estaban ocluidas ya no van a estar más ocluidas y va a haber drenaje venoso. Acá les dejé un cuadrito, ¿sí? Nosotros lo que hablamos fue más específicamente en el hombre y en la mujer, lo que va pasando, pero acá también hay en ambos sexos, ¿sí? Que son cosas que tenemos los dos sexos. Y después acá está un poco lo que le estoy diciendo. Ven que la excitación en la mujer es más larga, ¿sí? Y después tenemos orgasmo y pueden existir varios. Y después la resolución. Va a haber un periodo también que se llama meseta, ¿sí? Que algunos te lo ponen, otros no, pero va a ser el pico de la fase de excitación antes del orgasmo. Pero bueno, o sea, es medio que acá el libro este te lo mete todo dentro de excitación, pero nada de eso. Y después, algunos autores también ponen una fase previa a la excitación que va a ser del deseo, ¿sí? Sobre todo en las erecciones psicogénicas.
y después, bueno, la vuelta a la homeostasis, al estado normal. ¿Cómo vienen? ¿Se viene entendiendo? No sé si voy muy rápido, muy lento. ¿Vienen bien? Bueno, voy a suponer que sí. La erección. Ya llegamos a la erección, un poco estuvimos hablando de la erección, pero bueno, vamos a tener físicamente dos momentos, que va a ser en la fase de excitación, que va a ser cuando se va a dar, y en la fase de resolución, cuando va a cesar la dilatación arterial, o sea, estas arterias que estaban relajadas en músculo liso se van a contraer en músculo liso, y lo que va a pasar es que va a disminuir la sangre que entra. Entonces, las venas que iban a dejar de ser comprimidas van a poder hacer el drenaje venoso, entonces reduce el tamaño de los cuerpos cavernosos que también estaban presionando a las venas contra la túnica albuginea. Y también, bueno, se va a dar esto, la disminución o sea, de la contracción de los músculos del perineo. Esto al final lo dije antes de que la excitación, porque ya lo veníamos hablando, pero en la excitación, de vuelta, lo que ya hablamos, o sea, se iban a relajar el músculo liso, o sea, iba a entrar más sangre, iba a disminuir la salida venosa, y bueno, te iba a dar esto, o sea, el aumento de tamaño que iba a ser la tumescencia, ¿sí? En la resolución íbamos a tener la detumescencia, y en los cuerpos cavernosos la rigidez. Em, pero bueno. Ah, y acá está lo que les dije antes, que en donde no existe túnica bulbogínea no vamos a tener rigidez, pero sí tumescencia. Acá se entiende mejor en todo este cuadrito. Le voy a explicar de vuelta. Perdón, ya sé que soy repetitivo, pero para mí se aprende así, o sea, volviendo a escucharlo, escucharlo, escucharlo. Pero bueno, acá tenemos, está normal, ¿sí? Y acá, ven, se dilató la arteria porque entró mucha sangre. El cuerpo cavernoso va a estar presionando a estas venas que van a estar ocluidas contra la túnica albuginea. Después vamos a tener también la contracción del bulbo esponjoso, o bulbo cavernoso, como le quieran decir, que nos iba a dar principalmente la eyaculación. Y después ven como el glande aumenta de tamaño por la tumescencia. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Tenía una duda yo. Sí, decime. Cuando vos dijiste lo de que en las mujeres se podía dar múltiples orgasmos, ¿sería que, porque lo leí con otras palabras, pero me parece que es exactamente lo mismo, que el hombre no tiene periodo refractario y la mujer sí, o al revés, no me acuerdo? Al revés, el hombre sí va a tener periodo refractario, o sea, va a tener un tiempo en el que no va a volver, no va a poder darse una nueva respuesta sexual. ¿Se entendió? Ah, claro, sí, sí, entonces el hombre no tiene em, periodo refractario. No, no, el hombre sí tiene Ay, pará, periodo refractario. claro, al revés, sí tiene. Por eso, o Dale. sea, por eso la mujer no va a tener, no va a tener, o sea, ustedes van a leer que no tiene, este libro decía que podía tener, yo lo puse porque digo, bueno, pero en la práctica, o sea, no tiene, no se da este periodo refractario, entonces por eso se pueden dar varios orgasmos. ¿Se entendió? O, si querés lo vuelvo a explicar, no hay problema. No, sí, sí, entendí, gracias. Pero bueno, y ahora llegamos vimos, respuesta sexual humana, o sea, al principio un poco de generalidades. Respuesta sexual humana, sí, que adentro iba a estar la erección y la eyaculación. Y ahora vamos a ver qué mecanismo, qué pasa que nos termina dando la erección. Un poco le fui contando, o sea, pero vamos a tener
la actividad coordinada, ¿sí? De inervación simpática y parasimpática, que iban a ser del sistema autónomo, y somática, que iba a ser, la somática lo único que va a hacer, o sea, es el tema de la contracción de los músculos perineales, ¿sí? Es lo único que va a regular. Bueno, y acá puse específicamente en el parasimpático, se va a dar la erección, ¿sí? De tipo reflejo por estimulación táctil. También la psicogénica, pero ya vamos a ver que la psicogénica, hay como unas cosas del simpático que se debate si se puede, si lo estimula la erección psicogénica, pero bueno, ustedes en un final no digan eso, digan que la erección está dada por el parasimpático. Y bueno, también nos va a dar el aumento de secreción glandular y este trasudado vaginal que va a ser importante porque nos da la lubricación vaginal y la neutralización del pH. Esto se va a dar por los nervios pélvicos, ¿sí? O nervios erectores, que va a tener raíces a nivel de S2 a S4 del parasimpático sacro, ¿sí? Y vamos a tener distintos neurotransmisores que iban a trabajar para la erección, o sea, esto va a estar inervado por el parasimpático y estos nervios erectores nos va a terminar dando ciertos neurotransmisores que nos va a dar toda la acción. El principal va a ser el óxido nítrico, que va a tener dos llegadas, ¿sí? Una del endotelio, que va a ser el epitelio, ¿sí? De los vasos, en este caso de la arteria, y otra eh, del endotelio por la acetilcolina, o sea, en el epitelio de las arterias, y otra por las neuronas nitriérgicas, creo que es, nitrérgicas, chequenlo si quieren, pero nada, como que va a tener dos orígenes, pero bueno, van a haber otros, pero esto va a ser lo más importante. ¿Y qué van a hacer estos neurotransmisores? Acuérdense, ¿sí? Que nosotros para la contracción que queríamos, calcio, ¿sí? El calcio te va a dar contracción. Entonces acá, la erección, ¿qué queremos? Justamente todo lo contrario, hacer que haya relajación de los músculos de las arterias. Entonces el fin común, o sea, es disminuir el calcio en el citoplasma. Qué bueno, que te va a dar la llegada de toda la sangre arterial, la relajación. Y esto, el mecanismo que se va a dar, inducido por el óxido nítrico, es que te va a activar a una enzima que se va a llamar guanilato ciclasa. Y esta guanilato ciclasa lo que va a hacer es convertir GTP, guanosin trifosfato, en GMP cíclico, guanosin monofosfato. Y este guanosin monofosfato lo que iba a hacer es hacer que el calcio salga del citoplasma, ¿sí? Entonces se iba a relajar. ¿Y cómo se da en la etapa de resolución después para el final, o sea, cuando vuelve todo a niveles normales? Va a haber una enzima, ¿sí? Que es la fosfodiesterasa 5, tipo 5. Hay otras también, pero esta es la más importante, que va a romper el guanosin monofosfato cíclico y lo va a convertir en GMP inactivo. Y cuando desaparece este GMP cíclico, el calcio va a volver a subir y el músculo se va a poder contraer y se va a dar la vasoconstricción. ¿Se entendió? Por ahí voy muy rápido. Bueno, cualquier cosa más. Y el simpático, acá está un poco lo que les decía, que íbamos a tener eh, erecciones de origen psicogénico que podían estar mediadas por fibras simpáticas de las raíces T10 a L2
por la noradrenalina. ¿Qué pasa? Esto no está probado y tampoco se sabe bien los neurotransmisores, entonces no les recomiendo que les diga, que lo digan. Pero lo que está bueno, que esto sí hace el simpático, es que te va a dar la contracción de la musculatura lisa, ¿sí? En la fase orgásmica, tanto sea de la emisión seminal para las glándulas y la contracción uterina. Y te va a dar la vasoconstricción, que era esto que hablamos, la reactivación eh, o sea, de vuelta contraíamos los músculos lisos de las arterias para hacer que llegue menos sangre. Entonces llegaba menos sangre, bueno, todo lo que hablamos, pero esto te lo va a dar el simpático. Y acá hay un esquemita, ¿sí? De todo lo que hablamos. Vamos a tener mecanorreceptores cuando se estimula el pene o el clítoris por medio del nervio pudendo. Bueno, iba a subir toda la información por una vía aferente. Yo vi que, o sea, te puede dar un reflejo local directamente de S2 a S4 y te da ya los neurotransmisores. Y como que cuando te llega al cerebro ya es más una elección psicogénica. Pero bueno, o sea, lo que es eso, te da una vía aferente y una vía eferente, que van a ser estas. Si bien acá tenés de S2 a S4, te da los neurotransmisores, ¿sí? Y el nervio pudendo, que iba a ser somático, te iba a contraer todos estos, eh, a estos músculos del periné que iban a estar tanto la mujer como el hombre. Y bueno, después del simpático te venía de T10 a L2, ¿sí? Y por medio de la noradrenalina te daba esto, o sea, la eyaculación, te daba también la, la, la resolución, o sea, se volvían a los niveles normales. Y bueno, nada más, chicos. No sé si les quedó alguna duda. Esto se va a subir igual del canal de YouTube. Lo quise hacer lo más ameno posible, una clase cortita, pero bueno, no sé qué les pareció. Dejo de grabar.